Y lo más grave de esto, que a mi padre lo han sentenciado en el caso Barrios Altos, donde lo tuvieron 12 años preso con prisión preventiva. Ha sentenciado a la jueza Villa Bonilla y toda esa sala, delante de nuestro, porque nosotros hemos sido audiencia, diciendo que tenían el documento original guardado en una bóveda. Ha mentido esa sala para sentenciar con un documento falso, pruebas falsas. Mi padre no estaba en el país. Y hablando de democracia, está con nosotros Marieta Rivero. Marieta, bienvenida. Buenos días, Después de años nos reencontramos. Así es, años, como tú bien lo dices. Y uno me sorprende porque hemos hablado y es como que lo hubiéramos hecho hace 10 años, ¿no? Porque Marieta es hija del general Rivero. ¿Por qué no resumes tú la historia de tu papá, que creo que lo puedes hacer mejor que yo? Bueno, buenos días a toda tu audiencia. Sí, efectivamente tenemos una lucha de hace muchos años. Mi padre es el general Juan Rivero Lazo. El año 91 y 92 fue director de inteligencia del Ejército, los años más duros de la lucha contra subversión. Él luchó y trabajó en el área de inteligencia y logró la victoria y la pacificación del país junto con muchos militares, la policía y la población civil. A raíz de que García Sayán, cuando fue ministro de Justicia, se allana muchos casos de derechos humanos, muchos de ellos malintencionados o creados, es que se comienza a hacer una persecución a muchos militares, dentro de ellos mi padre. Ahora, durante todos estos años ha demostrado su inocencia, ya que el único cargo que le argumentan a él es que por su calidad de director de inteligencia tenía que haber conocido hechos de terceras personas, ¿no? Es decir, se refieren a las acciones de Martín Rivas y el Grupo Colina, ¿no? El denominado Grupo Colina y estos hechos lamentables, porque justamente en juicio a mi padre le piden que sea colaborador eficaz para que él diga que hubo una política de aniquilamiento y no respeto a los derechos humanos dentro del ejército. Y mi padre dijo que él no podría mentir porque es la verdad. Es decir, en un momento, Marieta, lo que nos está diciendo es tremendo, porque si tu padre decía sí, Fujimori sabía de todo esto y él se libraba, salía de la cárcel y continuaba con su vida al lado de su familia, que es lo que no ha tenido estos 22 años. Y él dijo que no. Curiosamente, para la incredulidad o asombro de mucha gente, mi padre nunca conoció a Fujimori, porque nunca estuvo ni siquiera cerca ni nada, porque el cargo que él ocupaba era de director de inteligencia del ejército y es un cargo de asesoramiento al comandante general. Así es, efectivamente, el IDL junto con la Fiscalía le solicitaron ser testigo en el caso Fujimori y que él diga esto, justamente que hubo una política de aniquilamiento. Pero mi padre, si hubiera estado metido en semejantes barbaridades, hubiera colaborado como cualquier delincuente colabora cuando quiere reducir su pena o algo. Pero mi padre, en su calidad de director de inteligencia y con una carrera brillante y toda su trayectoria respetada por toda la institución, no podía haber sustentado semejante mentira, ya que está probado que cuando ocurrieron estos hechos mi padre ni siquiera estuvo en el país. Estuvo en los Estados Unidos en conferencias americanas explicando cómo se estaba luchando y venciendo el terrorismo, justamente. Entonces es increíble y además, paréntesis, que mi padre nunca ha estado en ningún caso de enriquecimiento ilícito, ni corrupción, ni ligado a Montesinos, bajo ningún tipo de casos de corrupción, por si acaso, porque siempre hay que examinar quién es persona por persona y no se le puede atribuir estos cargos. El tema es que a tu padre lo han sentenciado en el caso de Barrios Altos por autoría mediata. Autoría mediata, porque la Fiscalía tenía que sostener una línea de mando y han forzado una figura para que mi padre sea un nexo por el cargo que él ocupaba para los altos mandos y los agentes de inteligencia. A pesar de que se ha demostrado en juicio, lo que pasa es que los jueces y los fiscales no saben cómo funciona el ejército. A mi padre no tenía un cargo de operaciones, era un cargo de asesoramiento y análisis de inteligencia. Deberían de contratar o informarse de expertos para que sepan cuál era la labor de mi padre y no tenía cómo ordenar este tipo de cosas. Dicen, no era posible que Martín Rivas y su grupo hicieran lo que hicieron sin que supiera el jefe de inteligencia del ejército. Bueno, esa es una elucubración que no está probada y no solamente no está probada, sino que se han utilizado documentos falsos, que justamente te quería comentar que se han utilizado documentos falsos y cómo
Han pasado tantos años y Esa hemos podido operación, demostrarlo. ¿cómo se llamaba la operación famosa? La famosa operación Zipango es un documento que el Estado peruano acaba de reconocer ante la Comisión Interamericana que es un documento apócrifo, porque se presentó un simple papel. Eso es lo que me llamó la atención a mí. Había una fotocopia de un documento, pero nunca se entregó el original y se dijo que el original existía. Pero han pasado no sé cuántos años y nunca se acreditó. Ahora, tú dices que ya... Bueno, está acreditado, Nicolás, y te digo que tengo acá el informe número 109-2001, JUS, donde el Estado peruano ha reconocido ante la Comisión Interamericana, ante estas denuncias nuestras, que el plan Zipango no existe y lo único que tienen era un papel en fotocopia que nunca se pudo hacer ningún tipo de peritaje porque un papel en fotocopia no tiene ningún valor probatorio, no tiene firma ni sello. En juicio, sin embargo, mi padre le solicitó al Ejército y a la Dirección de Inteligencia que revisaran y analizaran esa fotocopia y le han contestado en actas, en el proceso, que ese documento no pertenece al Ejército ni tampoco guarda las formas. Pero lo más importante ahora es que la misma justicia peruana ante la Comisión ha reconocido que no existe. Y lo más grave de esto, que a mi padre lo han sentenciado en el caso Barrios Altos, donde lo tuvieron 12 años preso con prisión preventiva. Ha sentenciado la jueza Villa Bonilla y toda esa sala, delante de nuestro, porque nosotros hemos sido audiencia, diciendo que tenían el documento original guardado en una bóveda. Ha mentido esa sala para sentenciar con un documento falso, pruebas falsas. Mi padre no estaba en el país. Pero Nicolás, en realidad eso lo vamos a ver en su tiempo y en su momento y pido a la comisión que ya se pronuncie por el caso de mi padre. Está para resolverse. ¿Cuántos años? Porque lo que ocurrió en el caso de tu padre, yo recuerdo, porque de eso hablamos en su momento, porque era insólito lo que estaba pasando. Es decir, todo proceso tiene una duración que debe ser razonable. Entonces, se ha establecido que una persona no puede estar más de 36 meses preso cuando el caso es complejo. Es decir, 3 años. Tu padre estuvo 12 años preso y no tenía sentencia. Así es. O sea, en términos reales estuvo 9 años en la cárcel de manera ilegal. Estuvo 12 años y medio preso sin ninguna sentencia. Y lo han sentenciado y le han abierto procesos escalonados uno tras otro con prisiones preventivas una tras otra, con el único objetivo de no dejarlo salir nunca en libertad. Y lo más grave de esto, que de los 7 casos que le abrieron uno tras otro, se han sentenciado únicamente 3. 2 condenas y 1 que lo han absuelto. Esas 2 condenas, que el segundo caso se han demorado casi 17 años en emitir la sentencia, ese caso lo quieren empezar a contabilizar la pena como si mi padre hubiera estado libre. Por eso yo vengo a denunciar acá a la doctora Huiza del 21 Juzgado Penal, que tiene en sus manos la refundición de ambas penas, como ya lo ordenó la Sala Penal Especial. La Sala Penal Especial acaba de ordenar a la doctora Huiza que refunda las penas porque mi padre, con el tiempo que tiene de carcelería y los beneficios penitenciarios... Porque la condena máxima me parece que eran 28 años, ¿no es cierto? A mi padre lo han condenado, la condena más alta es de 25 años, 25. La que tiene que se refunde con la de 20... Pero él con toda la prisión de 22 años y beneficios... Porque no en ese momento no se sumaban, sino se subsumían. O sea, así la mayor incorporaba, se aplicaba la pena de mayor duración. Y así entonces tu padre formalmente tendría que cumplir 25 años de cárcel, pero él sí tenía derechos a beneficios penitenciarios. Tiene derechos y por lo tanto, reconocidos. Él incluso ya debió salir. Mi padre tiene un exceso de carcelería en este momento. Está secuestrado justamente solamente por el capricho de esta jueza que no obedece las órdenes de la Sala Penal. Y no pasa nada. Hemos presentado un habeas corpus que está ya en segunda instancia para resolverse. Y justamente hablando del plan Zipango y cómo se está aplicando, juicio, termina un juicio, otro juicio. O sea, mi padre tiene 81 años, 22 años en una cárcel, con procesos violatorios por todos lados. Se le han violado el debido proceso, el derecho a defensa. Y actualmente está en un proceso irrisorio, porque yo lo llamo así, y la historia lo sabe, es que están por emitir sentencia en el caso famoso el caso de el señor Pedro Wilca, que fue un dirigente sindical, muerto por Sendero. Acaba de dar una entrevista el que fue director de la DINCOTE y él mismo ha reconocido que el caso Pedro Wilca es una patraña, porque ellos investigaron, atraparon a los terroristas. La esposa de Pedro Wilca reconoció a los senderistas que mataron en la puerta de su casa al señor Pedro Wilca. Los terroristas confesaron en juicio
los hechos. Sendero Luminoso en su diario marca reivindicó que mataron al señor Pedro Wilca porque el señor Pedro Wilca era un dirigente contrario al terrorismo, contrario a Sendero. Y en el 5º atentado terrorista recién lo logran matar a ese señor. Luego han venido las ONGs convenientemente a trastocar la historia, como muchos otros casos, a decir, y ahora la señora Wilca salió a decir, yo creo que manipulada por estos señores, a decir que ya no fue no fue Sendero, sino fueron las fuerzas del orden. Que ha sido las fuerzas del orden, o sea, el Estado peruano mató a su esposo. Exitosa. Y sin que haya juicio, porque como les estoy demostrando, aún ni siquiera se ha terminado el juicio, el Estado peruano ya pagó indemnizaciones por esas muertes supuestamente ejecutadas por el Estado peruano, porque así lo dijo García Sayán cuando fue a declararse culpable. García Sayán, ese nefasto ministro que tuvimos, que trastocó la historia, le dio beneficios penitenciarios a los terroristas cuando no lo tenían, porque desangraron a nuestro país, condonó condenas a los terroristas, indultó terroristas. Sin embargo, tuvo todo un aparato de ensañamiento contra todos los militares que nos defendieron. Ahora, ahí hay un tema que es bien espinoso y que es difícil de tratar por el sesgo con el que se han manejado lamentablemente las cosas todos estos años. Por ejemplo, la imagen que tiene mucha gente, y yo lo he discutido, dicen, por ejemplo, si Fujimori estuviera en el poder ya le hubiera metido a balazos a estos manifestantes, y eso como una visión que no corresponde a la realidad, porque la mayor cantidad de lo que se pueden calificar ejecuciones extrajudiciales no ocurrieron en el gobierno de Fujimori. Ocurrieron en el gobierno de Fernando Belaúnde, que fue cuando más gente murió como producto de la guerra contrasubversiva, y durante el gobierno de Alan García, el primero, ¿no? O sea, el segundo gobierno de Belaúnde y el primero de García. Sin embargo, cuando entra Fujimori al gobierno, en el propio ejército y en la policía se había producido un proceso de aprendizaje de lo mal que se habían hecho las cosas, de lo mal que habían funcionado y de la necesidad de usar la inteligencia, separar a la población en el campo de los senderistas, y eso empezó a tener éxito con la formación de las autodefensas. Es decir, esa imagen de que en el gobierno de Fujimori primó la violación a los derechos humanos en la guerra contra la subversión no se corresponde con no con la verdad de lo que hizo o no hizo el gobierno, sino con la verdad de lo que estaba pasando en el ejército sobre todo y en la Policía Nacional. Es decir, el Grupo Especial de Inteligencia captura a Abimael Guzmán y a casi toda la cúpula sin disparar un solo balazo, sin matar a nadie. Justamente, Nicolás, qué bueno que toques ese tema, porque como te había comentado, justamente mi padre, en su calidad de director de inteligencia en esos años, sus primeras recomendaciones de inteligencia era salvaguardar los derechos humanos de la población en la lucha contra terroristas. Las recomendaciones eran asistir con la presencia del fiscal cada vez que se tenía que capturar a terroristas. Esas eran las recomendaciones de mi padre. Entonces, es indignante que lo hayan involucrado por su cargo solamente para hacer una especie de línea de mando sin ninguna prueba. Y en el caso Wilca, el fiscal argumenta, el único sustento de acusación es que él era director de inteligencia. Pero curiosamente, mi padre, cuando muere el señor Pedro Wilca, mi padre ya no era director de inteligencia, estaba en otro cargo fuera de la dirección de inteligencia. Sin embargo, yo no puedo concebir que la sala se vaya a dejar presionar, la cuarta sala penal se vaya a dejar presionar para emitir una sentencia faltando a la verdad y perpetrar una gran mentira, porque es sabido, conocido, probado que fue Sendero Luminoso quien mató a Pedro Wilca. Y en este caso hablo en nombre de mi padre. Ustedes no pueden sentenciar a un hombre de 81 años que ha demostrado su inocencia durante todos estos años, además del trato inhumano que ha recibido por la justicia. A un soldado no se le puede tratar de esa manera. Mi padre tiene una conducta intachable, inclusive hasta ahora estando en un penal tiene una conducta intachable. Y hago ese llamado, por favor, señores de la cuarta sala, miren bien a quién van a sentenciar. No pueden perpetuar semejante barbaridad con un ser humano. Y a la doctora del cuarto juzgado, del 21 juzgado, que tiene que refundir estas penas como le corresponde por derecho, y ya se lo ordenó la sala penal, que le refunda, porque mi padre es un hombre de 81 años con una edad ya resquebrajada. Sea
acá no vamos a discutir ya otros temas, pero sí le corresponde por derecho salir en libertad porque ya cumplió su pena. Y esto es un secuestro de la justicia hacia él. Yo te agradezco, Marieta, por estar acá, por tu coraje, porque de las cosas que tú hablas muy pocos se atreven a hablar. Hay una especie de temor a salir y plantear estos temas sobre la mesa. Y porque me parece increíble, después de tantos años que sigas con la misma fortaleza peleando por tu padre, por lo que tú consideras justo. Y seguiré porque es un hombre que se lo merece, es un hombre que luchó por el país. Estamos orgullosos de él, te digo así, padre, estamos orgullosos. Y tengo un reconocimiento público por esa labor que has hecho por el país, en defendernos y tener una conducta intachable durante toda tu carrera. Y la vida y la historia lo juzgará. Y lo que están haciendo en la justicia del Perú, eso sí es un crimen. Un crimen de derechos humanos se está cometiendo con mi padre. Y ahora un llamado también a la Comisión Interamericana. Eso es lo que no se entiende. ¿Cuántos años esto está en la Comisión Interamericana? Nosotros hemos denunciado desde el año 2005 con todas estas pruebas, 17 Nicolás. años. Y la comisión el año 2019, cuando mi padre estuvo muy enfermo, internado en un hospital, le llegó una comunicación que nos dio una luz de esperanza, diciendo que en 6 meses iban a resolver porque ya habían admitido el caso de mi papá y le pidieron al Estado peruano que llegue a un acuerdo amistoso. Por supuesto, el Estado peruano se quedó en silencio y hasta ahorita seguimos esperando, señores de la Comisión Interamericana y de la Corte, ¿qué esperan para resolver el caso del general Juan Rivero Lasso, que tienen en sus manos hacer justicia? Ustedes ya fallaron con esta violación del debido proceso y los excesos de procesamiento sin sentencia le han dado la razón a muchísimos casos, inclusive a gente condenada por terrorismo, y los han liberado, porque cualquier persona tiene los mismos derechos ante la ley. Marieta, tenemos que terminar por hoy. Te agradezco por estar acá y vamos a regresar a mirar este tema, que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que ponerlo sobre la mesa y es hora, ¿no? De como algunos otros temas que no sé por qué razón se evitan y no se enfrentan con coraje. Sinceramente, gracias, Marieta. Gracias, Nicolás, a ti. No, siempre tienes el espacio abierto, tú y tu familia lo saben.